Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Caro. Buenas Hola, tardes. profe. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Ah, qué bueno. Esperemos un momentico a ver si ingresan más compañeros para ponernos de acuerdo y entonces hacer las cosas, ¿listo? No sé si Listo. tienen alguna pregunta por el Profe, momento. yo tengo una pregunta, pero no como así de nada de lo que está pasando. Lo que pasa es Sí. que ahorita me surgió una duda. Le estaba ayudando a mi sobrino con un taller y vi que la moda la sacan con una fórmula toda rara. Entonces no sé. Ah, lo que Para, pasa, y tiene una fórmula muy extraña. No sé, pues. Bueno, extraña no, porque pues uno la entiende, pero no, pues uno la saca generalmente así a ojo, por así decirlo. lo que sucede es que varios autores tienen diferentes formas de estimar las cosas, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula que la llaman la fórmula de la moda y básicamente es para hacer una demostración más geométrica. Eh, lo que pasa es que uno no, pues, no da la fórmula de todas esas cosas, pero realmente sí hay una fórmula como para hacerla. Y esa fórmula, te voy a decir más o menos cómo es. Yo no, realmente no, yo casi no la utilizo, sinceramente, Sí, porque yo por acá la tenía, pues yo la entiendo, pues no es rara, o sea, sino que me pareció muy rara porque uno generalmente la saca a ojo de las frecuencias ahí, simplemente la ve y este es el dato que tiene la moda, eh, pero no, no utiliza ninguna forma. sí, lo que pasa es que es varias cosas ahí, pero como te digo, es como para hacer unas interpretaciones geométricas, eso es lo que tienen ahí. Que la interpretación geométrica para algunos es pues, fundamental ahí, entonces lo hacen. Aquí la moda sería como, a ver, es que sería como lo que pasa es que hay que hacer unas diferencias, hay que hacer unas diferencias, Sí, entonces una le diferencia llaman entre las frecuencias. eso, entonces es poner el límite inferior desde del punto promedio más una diferencia sobre la suma de dos diferencias, ¿cierto? Eso pues lo puede hacer uno Sí, ahí. Pero básicamente es como para centrarla mejor, es eso. ya, ya, ya. Es como más, da más como más exactitud, ¿o qué? Sí, es como para hacer con más precisión cuando tú tienes hay agrupación de datos. Como hay agrupación de datos, Sí, entonces uno quisiera cometer el menor error posible. Entonces por eso es que cogen y hacen las diferencias de tal forma de que van haciendo como, es una corrección, mejor dicho, lo que te están diciendo, la media es esta, pero con esto le hacemos una corrección. Eso es lo que pasa. ya, ya. Eso ahí la tratan pues como de hacer de esa forma para hacer la interpretación geométrica. Eh, Algunos autores la dicen que eso es una XL más un D1 sobre D1 más D2, ¿cierto? Pero eso es una fórmula pues de unas diferencias. Cualquier cosa me dices y la podemos mirar. ¿Listo? No, no, sí, sí, profe, no, era como, esa era la duda, no, no tanto porque no entendía la fórmula, sino que no, no sabía como, por qué esa fórmula, yo nunca la había visto, la verdad, y pues no era complicado de entender, porque mismo no la entendía,
sino que me pareció raro. Y sí, da más o menos aproximado lo que uno saca ojo ahí. Sí, lo que pasa es que fíjate, tú tomas la clase modal, eso es lo que tiene. Como tú estás haciendo una clasificación, lo que es la parte de agrupación de datos, entonces tienes una clase modal y esa clase modal, entonces tienes un límite inferior y un límite superior, ¿cierto? Sí. Y con eso, entonces decís que el límite, que eso va a ser, el límite, la moda va a estar en esas dos cosas, ¿cierto? Y empieza, ¿cuál es el límite superior? ¿Cuál es el ajuste? Haces como especie de un triangulito y a eso te va a dar más o menos la aproximación, pues geométricamente. Sí, y Es- la fórmula es- es muy similar a la mediana, pues a diferencia pues, del denominador, es muy diferente, pero pues es como que tiene la misma lógica, pero con las frecuencias absolutas, ya no son absolutas. Exactamente, eso es. Como te digo, si tienes alguna duda, Julio César me dices y la miramos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. De nada. Bueno, ya hay varios compañeros que han entrado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Precisamente el que tenía que hacer la encuesta no entra. Pero igual esos datos se alcanzan a ver, profesor, eso ahí se ve, o sea, cada uno puede mirar ahí cómo quedó la encuesta. Sí, bueno. Bueno, Está entonces como abierta para mirar los resultados. yo no lo alcanzo a ver, porque no estoy, pues yo no la tengo. Pero extraño que hoy que quedamos de hablar, precisamente se conectaron menos. Es que a las más tiempitos será. O sería que nos escucharon hablando Julio César y entonces dijeron, no, estos están hablando es en forma particular. Bueno, María, buenas tardes. Ángela, Carlos, Carol. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes. Técnicamente no se movió de lo que quedó la clase pasada esa votación. Votaron 15 y así se quedó. Bueno. Bueno, ya ustedes toman la decisión porque es que yo realmente no conozco la encuesta. Por ahí hablando con el compañero, pues creo que hay algunos que dicen que están con la asamblea, ¿cierto? No sé cómo quedaría Sí, entonces la... vea, yo le digo, profe, las opciones eran que la clase fuera, bueno, sí clase, pero al menos una vez a la semana. Otra opción era que no. Y otra opción era como que si siguiera el curso las 2 veces a la semana normal. Sí, Entonces, con un 73.3% ganó ese sí una vez a la semana. Y, sí. y un 20%, que fueron 3 personas, dijeron que no, y una persona dijo que las 2 veces. Y en total las que dijeron pues ese 73,3 fueron 11 personas. Pero extraño que a ni esas 11 entraron. Porque vamos 5. Sí, bueno, ya ustedes me dirán, o si quiere, como les digo, si quiere yo les voy pasando talleres y ustedes me van preguntando, como, como lo hizo ahora Julio César, aprendiendo, ¿cómo aprende uno? Enseñando. Y eso está muy bien, Julio César, ya aprendiste una fórmula diferente. Eh, no sé, pues, yo como les digo, yo entro y miro qué podemos hacer. Si quieren les pongo más talleres, les pongo más teoría. Sí, claro, claro, claro.
Y pues es que en general uno, o sea, no sé, no parecen los compañeros, pero uno sí prefiere más como la explicacióncita. O sea, uno puede apegarse mucho a las notas, por ejemplo, que usted tiene ahí porque usted ya subió el tema, Sí, pero pues sí hace falta como sí, una esa explicacióncita a veces. sí, sí, es como para que ustedes vayan pues como mirando el tema y lo vayan mirando con una forma, con paciencia, despacio, ¿cierto? Y si tienen algún problema, pues decirme. Pero sí, hay momentos en que hay que hacerlo, pues, las explicaciones. Y hay muchas cosas que se quedan pues en el aire en las notas que uno saca, porque uno dice, ah, bueno, esta cosa no la voy a escribir, sino que la voy a explicar, ¿cierto? Entonces, pero sí, como dice Carol, no hay problema, si quieren, es tanto, cuando ustedes quieren empezamos a hacer, si lo queremos hacer en este horario, entonces sería especie de asesoría, no clases, sino asesorías. Entonces, si quieren hacemos eso. Ahí va entrando la gente. Sí, porque habría que, por ejemplo, si ganó ese sí una vez a la semana, habría que decir qué día y eso, cómo se va a trabajar. Exactamente. Sí, como les digo, cuando mandaron el correo diciendo que tiene que haber unanimidad, pues es difícil en un grupo tan grande. No les digo que en el grupo, tengo un grupo de 9 estudiantes y cuando mucho se conecta uno. Es difícil. Carol, si quieres hacerlo en este horario o lo quieres hacer en horario de asesorías. No sé, y me dices, pues, como te quede, como te quede fácil. Yo estoy entrando siempre a las asesorías. Entonces, Sí, pero a mí en lo personal también me gustaría, porque, por ejemplo, para no continuar con el taller y eso, que vamos a empezar creo que con la definición de esperanza y ese tema. sí, sí, exactamente íbamos a empezar con esto. Es tanto que estoy aprovechando el tiempo y como también en el plan de trabajo quedé presentar un trabajo, pues, de la materia como algo que quede del curso. Estoy intentando escribir, pues, pasar las notas a unas presentaciones para que nos quede, pues, presentable, ¿cierto? Entonces, voy a ver si aquí me carga. Es que hay, cuando quiere carga y cuando no quiere no carga. Eso es, cuando uno lo necesita no carga. Y precisamente no quiere cargar ahora. Bueno. Bueno, otra cosa que ustedes pueden ir aprovechando es que tienen que ir aprendiendo a manejar látex, ¿cierto? Yo les voy a presentar la pantalla para que miremos algunas cositas. Aquí estoy pues haciendo las presentaciones. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Entonces estoy haciendo esta parte. Pues me falta pues cambiarle el título porque es que estoy haciendo por sesiones, entonces vamos a mirar lo que es esperanza matemática. Entonces habría que ver esto. No sé, si quiere empezamos una horita para no perder el tiempo y si ustedes me quieren hacer algunas preguntas con respecto a esto. Y como les digo, y ustedes saben manejar látex. no, pero por mi parte no. No sé si, por ejemplo, en el curso de programación
no lo veo en las unidades, yo lo estoy viendo, pero no. Yo creo que eso es más de trabajo independiente. Yo he estado Sí, también eso es de trabajo averiguando de esto. independiente. Es como el R también, y todo eso es de trabajo independiente. Eso, es bueno que lo hagan porque fíjense que son los textos, todo está saliendo pues en esos programas, entonces para que ustedes también aprendan a manejar eso, no solamente el ESER, sino también todo esto, ¿cierto? Bueno, estas presentaciones yo las estoy haciendo, falta mucho pues porque son algo que estoy haciendo, sacando ejemplos como que interesantes. Va, sigue siendo el de los televisores, ¿cierto? Y aquí voy pues, ya hice lo que es la parte de la teoría, me falta poner los ejemplos. Lo que pasa es que esto es muy aburrido porque cualquier cosita que le falte a uno no le compila. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que decir. A ponerlo acá. Carol, si de pronto tienes alguna pregunta, voy a mirar aquí. Pues sí, en este momento hay muy poquita gente y quién sabe cómo, pues aunque se ganó como eso de que una vez a la semana, no sé si cómo empezaría, los compañeros que Sí, no han venido, ¿qué? sí, Entonces, queda uno como, porque digamos quizás. se queda así, se avanza y entonces el martes de pronto vienen otros a repetir lo que ya se dio, entonces está como Ah, ahí. sí, no, yo. Ah, sí, Carol quiere mirar algunas cositas ahora mismo. Sí, eso está Entonces, bien, miramos el taller ahí de pronto si van llegando más o algo. bueno, entonces dame un segundo. Aquí esto ya lo puedo quitar. A ver si tengo esto virtual, le digo que lo pone a uno con más cosas que es el taller 4. Este. Bueno, este taller, observemos que el taller, no sé en particular si tiene alguna pregunta de este primer punto o bueno, este primer punto no. Déjenme identificar, yo les digo qué es que podemos hacer. Porque a mí me interesa mucho algo y es que ustedes aprendan a sacar funciones, las funciones de distribución, ¿cierto? Entonces, eso es algo que ustedes deben de aprender a manejar desde los primeros semestres. Yo me imagino que en las en los primeros cursos ya hicieron algunas cosas, pero es bueno volver a ver aquí algunas cosas de esas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá en esta parte y vamos a hacerlo acá. Y es eso. Vamos a suponer un problemita y ustedes me ayudan a sacar la función, ¿cierto? La función va a ser, por ejemplo, que usted tenga aquí, vamos a tener 20 estudiantes. Vamos a considerar 20 estudiantes. Esos 20 estudiantes, vamos a suponer que se tiene la siguiente situación. Algunos perdieron y otros ganaron el parcial. Bueno, no pongamos eso más bien. No, entonces 20 estudiantes, digamos que se quiere hacer un trabajo.
Y ese trabajo... Un ejemplo muy cruel, profe. Sí, un ejemplo muy cruel. Entonces, supongamos que de estos 20 estudiantes, vamos a suponer que son selección de candidatos a un trabajo. Candidatos a un trabajo. ¿Cierto? Digamos que la probabilidad de ser seleccionado, digamos que A de ser seleccionado, es conocida. Digamos que es P. Y no ser seleccionado es Q, ¿cierto? Donde P más Q tiene que darnos 1, ¿cierto? Entonces, pensemos en esto. ¿Cuál es la función de distribución que me da la función que me da la situación de estos estudiantes? Muy difícil, complicado. Juan David dice que sí, Juan David, precisamente hay que buscar la función masa de probabilidad. Exactamente, Juan David. Lo cambio el problemita primero, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Se lanza un dado, se lanza una moneda. Se lanza una moneda legal al aire. ¿Cierto? Se lanza una moneda legal al aire. Y se observa la, digamos, la cara de la moneda que sale para arriba. Que sale, digamos que sale así. ¿Listo? Ahora, la moneda tiene dos, pues digámoslo así, dos caritas, ¿cierto? Digamos una que la llaman cara y otra que la llaman sello. Entonces le preguntan, ¿cuál es la función masa de probabilidad de dicha moneda? Esa moneda, digamos que es legal. Una moneda legal. ¿Cuál será la función masa de probabilidad? ¿Cómo lo empezaríamos? Entonces tenemos que tener en cuenta varias cositas. Primero, nuestro espacio muestral va a ser igual a dos posibilidades únicamente, que salga cara o que salga sello. Ese sería nuestro espacio muestral. ¿Cuál sería nuestra sigma álgebra? Sería el conjunto de partes de C, ¿cierto? Y vamos a calcular las probabilidades, que P es probabilidad, ¿cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que definir esto, ¿qué es nuestro espacio muestral? Ahora definamos una variable aleatoria, porque como me están pidiendo una función densidad de probabilidad, tenemos que sacar una variable. Entonces, digamos que sea X. ¿Cómo podríamos definir esa variable? Habría que decir que el número de caras o el número de sellos que salgan. Sí, tú lo Bueno, sí. defines. Tú la defines. A ver, ¿cómo la definiría Julio César?
El número de caras al lanzar una moneda al aire. Ah, pero no hizo cuántas veces, ¿cierto? Ah, no, salió una moneda, salió una vez. Entonces sea el Esa mala número una vez. es X que al lanzar una moneda obtenga cara. Sí, o puede ser el número de caras en el lanzamiento. Eso. El número de cara en el lanzamiento. ¿Cierto? Desde que la moneda tiene sino dos opciones, cara o sello. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria, entonces quiere decir que realmente C es quién. C va a ser que X sea cara. Si X es cara, entonces quiere decir que X toma ¿qué valor? Toma el valor de un 1. De 1, si es sello 0. Exactamente. Entonces, si es cara, toma el valor de 1. Y si es sello, toma el valor de 0. Entonces, vamos a escribirlo de una forma más convincente y más estético. Entonces, digamos que X ¿quién es? X es 1 si sale cara. Y va a ser sello si X, si sale, va a ser 0 si sale sello, ¿cierto? Entonces ya le dimos estos valores. X puede valer 0 o 1. Entonces, ya podemos decir, como la moneda tiene solamente dos posibilidades y la moneda es legal, como la moneda es legal, entonces, ¿cuál será la probabilidad de sacar cara? Un medio. Un medio. ¿Y la probabilidad de sacar sello? También un medio. Entonces, así, como la moneda es legal, entonces las probabilidades de cara y sello son iguales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra función f de x, no la llamemos f de x, porque llamémosla p de x, porque es discreta. Ah, es otra cosa que nosotros podemos decir acá. X es una variable aleatoria discreta. Discreta. Ella con esto nos está diciendo que un momentico acá, nos está diciendo que es discreta y entonces la función p de x, la p de x va a ser igual a un medio si x toma el valor de 0 o 1. A esta partecita es fundamental, porque a eso es lo que llamamos el soporte de nuestra variable aleatoria. Este es el soporte de nuestra variable. Y 0 en cualquier otra parte. Entonces ya podemos decir, ah, bueno, esto sí es función densidad de probabilidad. Entonces, nosotros ya calculamos esto. Ahora la pregunta es, ¿realmente sí es la función densidad de probabilidad? Sí, profe. Pues cumple con las propiedades de que la suma sea Exactamente. 1 y eso. Entonces uno le preguntaría, P de X es función masa de probabilidad. Entonces tendríamos que verificar. Primero, ¿qué tenemos que verificar? Que sea mayor que 0 y mayor o igual. Eso, X. que P de X sea mayor o igual que 0. Esta X es grande. Pero es que P de X para cualquier X, ah, no, perdón, esta X es antes minúscula, perdón. Para cualquier X,
¿Eso va a ser un medio o va a ser cero? Por lo tanto, esta la cumple. Entonces, lo podemos decir como para cualquier x, p de x es un medio o cero de acuerdo al caso, de acuerdo al valor de x. Entonces, de la variable que nosotros tenemos, entonces p de x es mayor o igual que 0. Segundo, ¿qué tenemos que decir? Como dijo Juan David, la sumatoria de P debe ser igual a... Exacto, debe ser igual a 1. Exactamente. Entonces tenemos que decir que la sumatoria sobre todos los x de p de x nos tiene que dar 1. Y por lo tanto, entonces podemos decir esto, que esa sumatoria sobre los x de p de x va a ser igual. Cuando x valga 0, cuando x valga 0 va a ser p de 0 más cuando x valga 1, p de 1. Ya los otros son ceros, entonces esto es lo mismo que tener p de 0 es un medio, más p de 1 es un medio. Por lo tanto, esto es 1, por lo tanto se cumplió esto. Y entonces ya tenemos una función que se llama función masa de probabilidad. ¿Para quién? Para una moneda. Esa moneda es legal, es legal. Bueno, a esta variable se le conoce como variable Bernoulli. En este caso va a ser una Bernoulli con igual P. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos opciones. Cara o sello, pierde o gana, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama Bernoulli. Listo. Listo, Ahora profe. entendimos qué significa sacar la función. Sí, sí. Bueno, yo les dejo o les doy unos minuticos para que ustedes hagan una bien sencilla también, pero que enseña mucho. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en algo bien sencillo. Se lanza dos veces, no, una vez. Se lanza una vez un dado normal, ¿cierto? Un dado normal es que no está cargado, la probabilidad de salir de cualquier punto es igual. Entonces determine la función masa de probabilidad. Determine la función masa de probabilidad. Sé que es muy sencilla, pero quiero que ustedes lo hagan. Ustedes lo hagan porque enseguida podemos hacer otro más laborioso. Lo hacen y me dicen cómo les queda. Claro, no sé si es de esta forma que quieres hacer las cosas o me fui muy allá. Ah, bueno. Lo hacen y me cuentan cómo los está yendo.
Bueno, voy a ir haciendo preguntas. ¿Cuál será nuestra variable aleatoria? La va a llamar Y. La va a llamar Y. ¿Quién sería nuestra variable aleatoria? Carol nos dice que es el número de puntos obtenidos después del lanzamiento. Entonces, Carol, sería el número de puntos en la cara superior del dado después del lanzamiento. Listo. Esta tabla no sé qué le está pasando ya. ¿Cuál sería nuestro espacio muestral? Serían los números del 1 al 6. Serían los números del 1 al 6. ¿Cuál sería nuestra sigma álgebra en la cual estamos trabajando? Posiblemente después no volvamos a hablar de todo esto, pero quiero que ustedes se den cuenta que siempre va a haber una sigma álgebra. ¿Cuál será la sigma álgebra que estemos trabajando? Partes de C, conjunto partes de C. Exactamente, nuestra sigma álgebra va a ser partes de C. Ahora, ya con esta Y, ¿qué valores puede tomar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Entonces nos están preguntando por P de Y. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 3 en un dado? Un sexto. Un sexto. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1? Un sexto. Un sexto, como nos dice Juan David ahí, siempre es un sexto. Entonces, ¿cuál será nuestra función de masa de probabilidad? Va a ser un sexto si X es igual a 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Exactamente. Entonces, esto va a ser igual a un sexto si X toma el valor de 1, 2, etcétera, hasta 6. No, como les digo, esta partecita es fundamental porque es el soporte de nuestra función. Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Listo. Entonces la pregunta que sigue es, ¿esta función sí es función masa de probabilidad? ¿Cierto? Sí. Ya usted lo hace. Ahora otra cosa. Me va a adelantar un poquitito. Y es esto. ¿Cuál es la probabilidad? Perdón. Sí, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 4? Entonces, eso lo vamos a denotar así. ¿Cuál es la probabilidad que nuestra variable aleatoria Y tome el valor de 4? ¿Cuánto es? Un sexto. Un sexto. Entonces, como ya lo habíamos dicho, para cualquier valor es esto, ¿cierto? Entonces, la segunda pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál es el valor esperado de nuestra variable Y? Es decir, ¿cuál es el promedio de puntos que se saca cuando usted tira un dado?
Y ahí le voy llevando a lo que me preguntó ahora Carol sobre lo que el tema que habíamos dicho, y tú, Julio César y todo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el promedio de Y? ¿Cómo calculamos Y barra? A ver. ¿Quién me dice cómo calculamos Y barra? Sería, la media sería la sumatoria de, O sea, sumatoria sobre todos los Y, ¿cierto? sí, ¿Sobre quién? de la, En este caso lo voy a escribir así. Desde I igual a 1 hasta 6 de Y sub I por P de, sobre N, ah, ¿cierto? Vamos a hacerlo entre todos, vamos a hacerlo aquí. Va a ser la sumatoria de los Y sub I, es decir, cuando Y valga 1, cuando Y valga 2, cuando Y valga 3, etc. Entonces va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 sobre 6. Pregunto, ¿yo podré escribir esto de la siguiente forma? Un sexto por 1 más un sexto por 2 más, etcétera, hasta llegar a un sexto por 6, sí, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer esto, yo puedo sacar un sexto de factor común y 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Si alguien tiene dudas, por favor me escribe o abre el micrófono. Listo, entonces yo puedo hacer esto. Ahora la pregunta es, ¿este un sexto qué es? Me pregunto, ¿quién es esto? Vamos a hacerlo, vamos a terminarlo primero. Ustedes me dicen cuánto les da esto. creo que eso da 21 por un sexto, y eso da 7 medios. Entonces, como dice el compañero, esto es un sexto de por 21, ¿cierto? Lo voy a dejar así, Julio César, para que nos demos cuenta de algo. A este valorcito que lo llamamos media, en probabilidad ya lo vamos a llamar valor medio o esperanza matemática. Y esa esperanza matemática la vamos a definir así, por mu o que va a ser igual a E de Y. Esto se llama esperanza matemática o valor esperado. O valor esperado. Pero entonces nos damos cuenta que el valor esperado no más que Y barra. Y entonces en este caso en particular lo podemos escribir algo así. Mire, vamos a hacerlo de esta formulita. De acá. Esto va a ser igual. Un sexto vendría a ser cuando X valga. Aquí es cuando X valga ¿cuánto? Del 1 al 6, 1 o 2 o 3. Entonces va a ser F, oh, perdón, F no, estamos llamando es P. Va a ser P de 1
por 1. Más este. El segundo, ¿quién será? P2 por 2. P de 2 por 2. Más, ustedes lo terminan. ¿Cuál será el último? 6 por 6. Mm, Perdón. El último. ¿Quién será el último? Carol, Juan David, Ángela. A ver, Julio César, ¿cuál será el último? Juan David nos dice que es P de 6 por 6. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Y entonces, ¿qué es esto? Me está diciendo que la esperanza de la variable aleatoria que nosotros tenemos no es más que la sumatoria sobre los y de y por p de y. Esa es la definición que nosotros tenemos, que es la sumatoria de los y por p de y. Entonces, fíjese que si usted se pone a mirar esto, ¿quién es P de 1? Es un sexto. Por 1. Más, ¿quién es P de 2? Un sexto. Más, esto por 2. Más, ¿quién es hasta llegar al último que debería ser más P de 6? P de 6 que es un sexto por 6. Y va aquí la misma ecuación que teníamos anteriormente. Va aquí la misma cosa que teníamos. Entonces, nosotros tenemos una definición y es la siguiente, y es que la esperanza de una variable es esto. ¿Sí se dan cuenta cómo salió? Entonces, ya con esto vamos a hacer un ejemplito más laborioso. Vamos a hacer un ejemplo más laborioso acá. En un lote de 12 televisores hay 2 que están defectuosos. Si se eligen al azar 3 de los televisores para enviarlos a un hotel, ¿cuántos aparatos descompuestos pueden esperarse en el envío? Pensémosle. Carol, ¿me das un tiempecito para llegar a la varianza? Quiero que les quede claro primero la media. Listo. Y después hacemos la varianza. Listo. Pero te quedó claro lo que es la media. Bueno, miren el enunciado y me van dando respuesta a las preguntas que les digo. Primer, les aconsejo algo. Cuando uno va a resolver un problema, les aconsejo leer 3 veces el enunciado. La primera lectura es para que les digan de qué se trata. Entonces ya puedo quitar el enunciado y quién me dice de qué se trata el enunciado.
hay que mirar cuántos televisores defectuosos salen en un lote tomando, pues tomando 3 al azar. Pero es que, a ver, eso ya son datos, Julio César. No, ¿de qué trata el problema? Mirar cuántos televisores defectuosos hay en un lote. No. Carol, María, Juan David, ¿de qué trata el problema? Ya Julio César nos dio algunos indicios. El problema trata, no Juan David, yo ya lo puse, por eso lo quité. No, pues, como les digo, la primera lectura que uno hace es para saber de qué le están hablando, de qué le hablan. Entonces, el problema trata de unos televisores que hay, unos defectuosos y unos que no son defectuosos. Y que un hotel va a comprar unos artículos, unos de esos televisores, algunos televisores de esos, y quiere saber cuál es la probabilidad de que le lleven defectuosos. Eso es lo que es. ¿Sí o no, Julio César? Sí, no, omití la parte del hotel. Exacto. Ahora, segunda lectura. La segunda lectura, antes de mostrarle el enunciado, les voy a decir para qué sirve la segunda lectura. La segunda lectura sirve para sacar datos. La segunda lectura es para sacar datos. Y si ustedes tienen oportunidad, si tienen una hojita por ahí, un lapicito, empiecen a sacar datos. Entonces lo voy a poner y les va a dar unos segunditos para que lo lean. Ahí está Juan David. ¿Listo? Empiezo a hacer preguntas. ¿Qué datos importantes hay ahí? Nos dieron una probabilidad, pues yo lo voy así, que de un lote de 12 televisores hay 3 defectuosos. Entonces, en total hay 12 televisores. La cantidad, muy bien Juan David, la cantidad de televisores. ¿Cuántos defectuosos había? 3. ¿Cuántos compró el hotel? ¿O cuántos van a mandar al hotel? Profe, no sé si leí mal, ¿son 3 defectuosos o son 2? No sé. Son dos defectuosos, sí. ¿Quién fue la que habló? Disculpe que no le alcancé a ver. Carol. Carol, eso vamos a verlo enseguida, ¿cierto? Listo. Ya Carol nos pone, nos mandó una pregunta que tenemos que mirar a ver si es verdad. ¿Cuántos compró el hotel? ¿O cuántos van a mandar al hotel? 3. 3, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que nos hicieron? ¿Cuál es pues, cuántos televisores saldrían defectuosos de esos 3? ¿Cuántos o no? ¿Cuántos televisores descompuestos esperan pues en el envío? Espera. ¿Será eso? Juan David dice que un valor esperado. Juan David habla de un valor esperado. Fíjense que con la segunda lectura ustedes sacaron los datos, pero todavía hay dudas.
Hay dudas. Entonces, con las preguntas que ustedes mismos hicieron y con las preguntas que yo les hice, vamos a hacer una tercera lectura. Esa tercera lectura es para confirmar los datos que tenemos o para corregirlos, ¿cierto? Y para mirar qué datos nos están dando y qué datos nos piden. Entonces, lo voy a poner la tercera vez. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. Carol, tu pregunta. Tú hiciste una pregunta, ¿cierto? Yo había preguntado que si eran dos defectuosos, bueno, ellos dijeron que eran tres y yo dije que eran dos defectuosos. ¿Ya confirmaste Sí, ya tus confirmé. datos? ¿Cuántos defectuosos hay? Dos defectuosos. Entonces los demás confirmaron. Juan David, Julio César. Sí, profe. Mucho cuidado. La que tenía razón ahí era Carol. Hay dos defectuosos. Hay tres que fueron seleccionados en forma aleatoria. Son tres los seleccionados en forma aleatoria. ¿Y qué nos están preguntando? Un valor esperado. ¿Cuál es el número de televisores defectuosos que van a enviar o se envían al hotel? ¿Cierto? Entonces ya tenemos eso. Ya si ustedes quieren hacer una cuarta lectura, lo pueden hacer y entonces ya tienen esa cosa. Normalmente me gusta hacer este tipo de ejercicio para que ustedes se den cuenta que uno debe leer varias veces el problema para enterarse qué le dan y qué le preguntan. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar a resolucionar el problema. Vamos a solucionar el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que definir? La variable. La variable. ¿Cómo vas a llamar la variable? El número de televisores defectuosos. X, puede ser X o Z, que ya estamos, ya hablamos de X y de Y, no sé. No, como quiera, ya es otro ejercicio, ya es otro. Bueno, sí, entonces X es el número de televisores defectuosos. X es el número X, número de televisores defectuosos. ¿Así, Julio César? Sí, profe. O bueno, Carol, ¿tú me puedes dar una respuesta para esto? A ver, Juan David, ¿cuál es una respuesta para esto? Profe, sea X el número de televisores enviados al hotel. Exactamente, Julio César, si tú lo defines así, X vale 2. Número de televisores defectuosos es 2. ¿Sí me entiendes? sí, profe. No, hay que completar la idea. ¿Quién es X? Es el número de televisores defectuosos que se espera llevar o que se llevan al hotel. Que se envían al hotel. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos televisores malos se van a enviar al hotel.
Si usted me deja que X es el número de televisores defectuosos, yo sé, son 2. Listo. ¿Cuál será nuestro espacio muestral? ¿Quién será C? Pregunto, ¿cuántos televisores van a enviar? 3. 3. Entonces, ¿cuál será nuestro espacio muestral? Son todas las tripletas. X1, X2, X3. Tales que X sub I es un televisor, ¿cierto? Y variando desde 1 hasta ¿cuánto? O mejor dicho, cámbialo entonces así, si no quieren verlo de esta forma. Son las tripletas XY, XJ, XK, tales que los XY o los XZ, llamémoslo así. No me le metamos pues más letras para que no. Va a ser tal que XY, XJ y XK es televisor, donde I, J y K, ¿qué valores pueden tomar estas cosas? No, Juan David. Fíjese que esto es aquí en la primera posición. ¿Cuántos televisores pueden haber? Ah. ¿Qué les quiero decir entonces? Todavía no llenemos esto pues. ¿Qué les quiero decir? El espacio muestral son todas las posibles tripletas que ustedes tengan. Vamos a hacer acá. Juan David, todavía, sí, pueden ser las combinaciones, pero todavía quiero que me entiendan esto. ¿Verdad? Aquí hay 12 televisores, ¿cierto? Del 1 al 12. Entonces yo puedo hacer esto. Cualquier tripleta que yo escoja está bien para enviarlo al hotel. La primera una tripleta podría ser el 1, el 2 y el 3, es decir, el televisor 1, el televisor 2 y el televisor 3. O puede ser el televisor 1, el televisor 5, el televisor 8. O puede ser el televisor 10, el televisor 11 o el televisor 12. ¿Sí me están entendiendo? Yo puedo enviar cualquier televisor ahí. ¿Cierto? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno,
Entonces, en este caso me están diciendo que I puede variar del 1 al 12. Aquí puede ser del 1 al 12 o puede ser del 1 al 12 siempre y cuando sea el mínimo entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿Qué va a suceder? Que ya teniendo esto, nos van a decir, si tengo 12 televisores, tengo 12 televisores, tengo 2 televisores defectuosos, ¿cierto? Y entonces, en conclusión, hay 10 televisores buenos y hay 2 televisores defectuosos. Y queremos enviar 3 televisores al hotel. Se envían 3 televisores al hotel. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Es que me están hablando de unas combinatorias, precisamente. Me van a decir que de 10 televisores buenos, yo tengo que sacar aquí algunos. Y posiblemente de los 2 televisores malos también saque otros. Entonces puede suceder eso. Como yo no sé cuánto vale X, porque X, ¿qué valores puede tomar X? A ver, ¿qué valores puede tomar X? Nuestra variable X, ¿qué valores puede tomar? Del 0 al 3. De 0 al 3. Los valores que puede tomar X son 0, 1 o 2. Julio César, ¿por qué no puede tomar el 3? Ah, porque hay 2 malos. Exactamente, exactamente. No puede tomar 3 valores. No puede tomar el valor de 3. Puede tomar o 0, o 1, o 2. Eso. Entonces, esa variable es la que me va a ayudar a solucionar el problema. Entonces, quiere decir que de 10 yo saco, puedo sacar algunos buenos y otros malos. Pero, perdón, de 10 que son los buenos, yo siempre voy a sacar los buenos. Y de los 2 malos, yo puedo sacar algunos malos. O puede ser que no saque malos, ¿cierto? No puede sacar, no necesariamente tiene que sacar malos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quieren decir acá. Ah, es que esto es lo que nosotros nos están diciendo, ¿verdad? Queremos llegar a esta fórmula. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo llegamos a esta fórmula? ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Vamos a intentar resolverla. Entonces me está diciendo, los valores para X son o 0, o 1, o 2. Pero no sabemos cuántos va a mandar, cuántos se van para el hotel malos. Entonces, como nosotros ya definimos que las X son malas, entonces yo puedo decir una cosa acá, que de acá yo siempre voy a sacar buenos, y de acá puedo sacar malos, y de acá puedo sacar malos. Entonces, de 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué número tiene que ir acá y qué número tiene que ir acá? ¿Y por qué? Si quiere yo les muestro las transparencias y ustedes me dicen por qué X y por qué esto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque de los dos es donde yo voy a sacar los malos, que fue mi variable.
Y yo digo, vean, de aquí, de estos dos, yo puedo sacar o 0, o 1, o 2. Y de aquí, de los 10, yo voy a sacar los buenos. Entonces, si X vale 0, ¿cuántos tengo que sacar aquí? 3. 3. Eso. Si X vale 1, entonces de aquí, ¿cuánto tengo que sacar? 2. Y si X vale 2, 1. Profe, usted está entonces, rayando. Es que no se ve ahí como. no. Ah, Entonces bueno. quiere decir que de 3 posibilidades menos X, ahí están, vean. Lo que me estaba diciendo Julio César. Si X vale 0, de aquí se sacan 3. Si X vale 1, de aquí se van a sacar 3 menos 1, que son 2. Y si de acá se sacan 2, entonces sería 3 menos 2, que se sacaría 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de cuántas formas podemos sacar los 3 televisores? Los televisores se pueden sacar de 12 tomados de a 3. De 12 televisores yo puedo sacar grupitos de 3, así. Entonces la función masa de probabilidad, va a ser de esta forma. Va a ser $10 tomados de a 3 menos X por 2 tomados de a X. Siempre que X tome los valores de 0, 1 o 2. Da la importancia de decir, ¿qué es esto? Sobre 12 tomados de a 3. Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Y ya tenemos nuestra función masa de probabilidad. A esto es lo que nosotros tenemos que llegar para poder resolver problemas en estadística, a llegar a estas funciones. José Domingo, entonces toda mi vida me va a poner a pensar en esto. Sí. Ustedes escogieron la carrera donde ustedes tienen que pensar qué función tienen que sacar. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que sigue? A ver, voy a preguntarle a María. María, ¿cuál sería la pregunta que sigue? La pregunta sí del problema, ¿no? No. ¿Quién le ayuda a María a ver qué sería la otra pregunta? Verificar la función. Exactamente, Julio César. María, antes de ir a responder nuestra pregunta o la pregunta que nos están haciendo, verifique que ustedes no se equivocaron o que no nos equivoquemos en nuestra función. ¿Cierto? Porque si nos equivocamos con nuestra función, entonces no tiene gracia la respuesta que dimos. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes la hacen ya o se las dejo como tarea? ¿Ah? Ustedes me dicen, ¿la verifican ya o se las dejo como tarea? Si alguien me escucha, haga algún ruido, por favor. Juan David, ¿escuchas? Profe, no, yo ya la estoy verificando acá en un momento. Carol dice que como tarea y Julio César lo está haciendo. Listo. Eso, Julio César, entonces mira, como dice Carol, la compartimos el martes. Listo. A ver. Entonces, esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Será que mi función sí está bien diseñada? ¿Listo? Bueno. Y con esto, ahora sí, María, vamos a
vamos a mirar cuál es la pregunta y vamos a mirar cómo la resolvemos. ¿Cuántos aparatos descompuestos pueden esperarse? Y esta es la palabra importante, esperarse en el envío. Entonces, ¿cuál es la fórmula para las, qué es lo que me están pidiendo? El problema, entonces aquí, primer punto, verificar que P de X es función masa de probabilidad que usted lo hace. Y la segunda pregunta, que ya sí es la que nos están preguntando, haciendo ahí, es ¿cuál es la esperanza de X? Pero la esperanza de X, ¿quién es? Es la sumatoria sobre los X de X por P de X. Entonces va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 0 por quién. ¿0 por quién? Por 0, no. No. ¿0 por quién? Por P de 0. Por P de 0. Muy bien. Por P de 0 más. ¿Quién sigue? 1 por P de 1. 1 por P de 1 más 2 por P de 2. Y entonces esto va a ser igual a 0 por P de 0. Bueno, de esto ya sabemos que nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 0 es 0. Entonces no, realmente nos va a quedar esta. Sería 1 por P de 1. Ahora sí, ustedes pueden calcular cuánto les da P de 1. Y 2 por P de 2. ¿Cuánto les da? Ahí sí lo pueden hacer en calculadora rápidamente. P de 1 y P de 2. Eso, Juan David, así es. Quiero que lo hagan, ¿por qué? Porque les va a dar un valor, A mí me dio un medio. Pues te da todo. un medio. Exactamente, Julio César. Te va a dar un medio. Les pregunto, eso es el valor esperado, es un medio. ¿Qué significa eso? Que se espera que lleven medio televisor malo al hotel. ¿Esto tendrá sentido? No. No tiene sentido eso. ¿Por qué? ¿El televisor está malo o está bueno? ¿Sí o no? Pero no le llevan medio televisor malo. No. Entonces, hay casos en que en matemáticas y más concretamente en estadística, ustedes tienen que saber interpretar el resultado que les dan. Entonces acá, matemáticamente usted podría decir, el valor esperado de nuestra variable aleatoria es un medio, pero en nuestro problema no tiene sentido. Por lo tanto, como nos da un medio, nosotros lo podemos aproximar tranquilamente a un televisor. Entonces, se espera que lleven en promedio un televisor defectuoso. Eso ocurre cuando tengan este tipo de problemas o estén trabajando con personas. Vamos, si ustedes están trabajando con pacientes, usted no van a decir que se le murió medio paciente, no. Usted tiene que decir que se murió o no se murió. Entonces hay que definir esas cosas. ¿Entendimos? Sí, profe, ahí lo trabajoso es buscar la función. Esa función ahí. Exactamente, Julio César. ¿Qué es lo
¿Para qué le van a pagar a usted? Para que usted encuentre esas funciones. A eso es, para eso le van a pagar a usted. Encuéntreme una función que me haga ese problema. Solo que hay unas cosas, y es que ya hay muchas funciones conocidas. Ya hay muchas funciones conocidas que se trabajan en estadística. En particular, más adelante le vamos a dar nombre a esta variable. Ya después le vamos a dar nombre a esta variable y de acuerdo al nombre le vamos a dar nombre a esta función. ¿Cierto? Lo mismo que aquí en el caso del lanzamiento del dado. A esta variable se le va a dar un nombre y a la función entonces toma otro nombre. O sea que se Y ustedes generalizan, ¿cómo? se van generalizando. Exactamente, se va generalizando. Resulta y sucede, le voy a dar me permiten, yo le robo 5 minutitos, que ya entonces ustedes encontraron el valor promedio, que es un medio, ya ustedes le dan la interpretación porque lo tienen que aproximar a 1. Pero Carol nos hizo una pregunta, bueno, ¿y varianza? ¿Qué es la varianza? La vamos a hacer en una forma, vamos a hacerlo así. Resulta que cuando ustedes tengan algo, por ejemplo, un artículo o digamos, un objeto irregular, entonces ustedes quisieran saber cuál es el centro de ese artículo, de ese objeto. Si es un cuadrado, si es un cuadradito, es muy fácil. ¿Cómo encontramos el centro de ese cuadrado? Trazamos las diagonales y en el punto donde se encuentran, listo, si es simétrico. Entonces, cuando hacemos esto, en lo que nosotros estamos encontrando, esta media es lo que nosotros es lo que me está dando acá. Esto. Eso. Y alrededor de este punto vamos a mirar cómo se comportan los demás puntos. Entonces, por ejemplo, este punto, cómo se comporta con respecto a este centro. Pero es que este pedazo resulta que ahí tiene un simétrico acá y yo miro, aquí falta un pedacito, entonces, que resulta que a este grande le quito este pequeño y me sobra un pedacito. Este punto yo lo puedo mirar con relación a este, siempre con relación al centro. Eso es lo que se llama el momento o segundo momento de acuerdo a la media. José Domingo, ¿yo lo puedo mirar de acuerdo a otra parte? Sí. Usted lo puede mirar de acuerdo a otros puntos. Solo que a nosotros nos interesa es de acuerdo a la media. Y entonces, todos esos pedacitos que sobran, por ejemplo, si usted cogió este, va a hacerlo acá. Si usted coge este pedazo y le resta este, por ejemplo acá, usted cogió el de encima que es más largo. Cogió el simétrico de él y viene hasta acá. Entonces le sobró este pedacito. Todos esos pedacitos usted los suma. Todos esos pedacitos los suma. Como es una distancia, tiene que ir al cuadrado. Entonces la varianza de nuestra variable aleatoria va a ser la sumatoria de todos esos pedacitos. ¿Y qué va a ser? Va a ser la sumatoria sobre todos los x de x, que serían de las distancias, o sea, los puntos. Este punto es un x, este punto es otro x, este punto es otro x, este es otro. Con respecto a la media, ¿quién es la media? Este punto negrito. Este punto es lo que vamos a llamar mu. Como es una distancia al cuadrado, multiplicado por f de x, por p de x. Y esto es lo que se llama la varianza de nuestra distribución, o de nuestra variable, perdón. Entonces, ¿qué significa la variable? La varianza es como mirar qué tan distantes están con respecto, o qué qué diferencias hay entre los puntos con su medio. ¿Cierto? ¿Cómo es la variación? Digámoslo así. Pero muchas veces, la varianza no tiene
o mejor dicho, no tiene interpretación. Por ejemplo, si yo cojo televisor elevado al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué es televisor elevado al cuadrado? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces le sacamos la raíz cuadrada positiva a la varianza. Y esta raíz cuadrada es lo que se llama la desviación estándar. Y esto lo denotan con la letra, a la varianza lo denotan como sigma cuadrado de x, o sea, de nuestra variable. A la raíz cuadrada la denotan como sigma de x. Y esto ya vuelve a quedar en las mismas unidades que tenemos. Entonces sí tendría sentido ya hablar de eso. Para la próxima sesión, ustedes encuentran la varianza. ¿Preguntas? No, profe. Díganme. Pregunta, Julio César. No, profe. Bueno, Carol. Ah, todo claro. Bueno, entonces, Carol, ahí te doy una pequeña respuesta a tu pregunta, pero hay que ampliarla, pues, ¿cierto? Porque todo esto son introducciones a la parte que nosotros tenemos que ver. En particular, a este número, a esta I, es lo que se llama un operador. Entonces necesito que ustedes me hagan un favor y repasen cálculo. Y con la repasada de cálculo, ustedes van a repasar qué son operadores lineales. Si alguien sabe y me dice de una vez. Juan David, ¿tú sabes qué es un operador lineal? Julio César, Carol, María. Profe, no recuerdo. Bueno, eso lo tuvieron que haber visto en cálculo. En cálculo debieron de haber hablado de operadores lineales. Entonces lo repasan para que me entiendan mucho más fácil las cosas que después que siguen. Como les digo, esto no es una clase, son asesorías de preguntas que ustedes me vayan haciendo. Y quise empezar para responder a las preguntas a Carol sobre los puntos del taller. Quise empezarlo así para que ustedes se vayan acostumbrando a hacer estas cosas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya pueden ustedes ir, pues aquí me falta pues encontrar probabilidades, este tipo de cosas, pero esto es más, vamos aquí, este ejercicio me parece muy bonito, es algo que es real, pues cierto, solamente que yo no puse valores reales acá, pero es real como se hace. Bueno, no sé, preguntas. Ninguna. Entonces dejamos por acá. Pues sí, profe, ya sería como repasar eso. Bueno, entonces ustedes repasan. ¿Qué necesito que repasen? Operadores lineales, que recojan ejercicios de acá, empiecen a sacar como funcioncitas. Yo sé que
Estas funciones no son fáciles de sacar al principio, pero eso es lo que se trata, que ustedes, por ejemplo, traten de hacer este problemita, porque salió un cuarto, que es cierto. Claro que aquí no le tienen, pues, no nos dicen nada del problema, pero ustedes pueden ir sacando ejercicios de ahí, ¿cierto? Y repasen integrales, por favor, repasen integrales. Bueno, no siendo más, entonces dejémoslo por acá. Hasta luego, que estén muy Profe, bien. muchas gracias. Hasta luego. De nada, que estén bien. Hasta luego.